La Alpispa. Mercedes Martín. Un pasajero se niega a subir a la guagua porque coincidió con un joven trans. Ocurrió en Tenerife. Vendrá la madre del chico. ¿Qué tal, Canarias? Buenos días. Además, hoy en La Alpispa tendremos debate sobre la edad, después de conocer que 1 de cada 3 mayores se siente, atención, ignorado por este motivo. Vendrán 3 personas a las que preguntaré cómo llevan que se utilice, por ejemplo, la expresión nuestros mayores. ¿Acaso son de nuestra propiedad? Tendremos carnaval con la Gala de la Reina en Santa Cruz de Tenerife y para terminar el psicólogo Víctor Camacho nos contará si el disfraz dice algo de nuestra personalidad. Habrá más, realiza Rubén Rodríguez y en producción Ana Freire. La Alpispa. Mercedes Martín. Hoy un individuo, por llamarlo de alguna manera, no se subió a la guagua a la que se subió mi hijo, diciendo cositas como que Franco tiene que arreglar todo esto, porque él no se iba a subir a la guagua donde estaba mi hijo, por supuesto. Claro, mi hijo es un chico trans, no normativo, porque encima, y como dice mi hijo, es maricón. Entonces, por supuesto, estos señoros de bien no se van a subir a la guagua con mi hijo. Pues esto es lo que estamos viviendo. Esto es lo que estamos viviendo día a día. Hoy le tocó a mi hijo, mañana le puede tocar al tuyo, a la tuya, a tu hermana, a tu hermano, a tu hermane. Es así. Sagri Hernández, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Cuéntanos qué fue lo que ocurrió con tu hijo. Bueno, básicamente lo que habéis puesto ahora, ¿no? Se iba a subir en la guagua, estaban esperando para subirse y un individuo pues hizo estos comentarios, ¿no? De que no se iba a subir en la guagua con una persona como mi hijo y de hecho no se subió. Mi hijo sí se subió. Afortunadamente no quedó en nada más, pero claro. Y nada menos, pero el mal cuerpo no hay quien nos lo quite y por otro lado también no quedó en nada más, pero podría haber quedado en algo más. Puede pasar otra vez que ya no sea no me quiero subir, sino no quiero que subas tú. Y nadie intervino tampoco de las personas que estaban cerca. No lo hizo gritando, pero alguien lo oyó seguro. Entonces, claro, el vídeo, la verdad que lo grabé en el momento del fervor, ¿no? Ante la impotencia y también con un poquito para ver si espabilamos, porque ante este tipo de injusticias necesitamos actuar. ¿Dónde fue, Sagri? ¿Dónde ocurrió? En Tenerife, en La Orotava, en la estación de guaguas de La Orotava. Pero vamos, en este caso fue allí como podía haber sido en otro lugar. No es la primera vez que tiene algún tipo de incidente de este estilo. Ya el año pasado pasó en Santa Cruz que se vio increpado e insultado, ¿no? Por en este caso una familia. Fue lo que pasa que quien dijo la palabrita, con permiso, no recuerdo ahora, pero mariquita en acción y demás, creo que fue lo que dijo, fue un chico menor, pero vamos, la madre también ahí lo jaleó. Y es una realidad que estamos viviendo cada vez más y es más preocupante. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 18, cumple en breve 19, es adolescente todavía. ¿Y cómo te lo cuenta? Pues me lo cuenta como una anécdota, cosa que también me preocupó y enfadó mucho, porque desgraciadamente ya lo ha normalizado. ¿No le dio importancia? ¿O la importancia que tiene, quieres decir? A ver, sí le ha dado importancia, pero no me lo cuenta como algo grave, porque ya lo tiene asimilado. Yo creo que estamos ya acostumbradas a recibir este tipo de comentarios y de hecho solamente vemos la gravedad cuando se produce una agresión física. El problema está que las agresiones físicas no es lo primero que llega. Estamos viviendo ahora un retroceso y estamos viviendo unos discursos discursos de odio, llamémoslo así, porque es así, ¿no? Entonces hay personas que se creen con el derecho a insultar, a agredir verbalmente, pero es que también desgraciadamente están pasando
a las agresiones físicas. No podemos olvidar hechos como, por ejemplo, el de Samuel. O sea, es que es así, ¿no? Y es una realidad que estamos viviendo las familias y las personas LGBTIQ+. O sea, es así, ¿no? Tengo la sensación por lo que nos cuentas que en parte tienes también miedo. ¿Tiene miedo tu hijo también? O bueno, lo doy por hecho por lo que nos dices, ¿no? Por ejemplo, ese caso de Samuel que fue asesinado. Más que ¿Vives con miedo, miedo? no, pero sí precaución. Es decir, él ya, de hecho, al poquito me lo dijo. Yo estoy en alerta siempre. Porque mi hijo transitó hace casi 6 años y este último año es cuando yo realmente sí he empezado, no quiero dar la palabra miedo, pero sí ese sentimiento de, que vuelva bien a casa, que no le pase nada. Porque además lo que comentaba en el vídeo, mi hijo tiene una expresión de género no normativa. De hecho, probablemente el individuo este ni se diera cuenta de que era un chico trans. Lo que pasa que no es un chico trans con apariencia cis hetero. Es un chico trans que se nota que es un chico también con una expresión de género diferente. Porque también es un chico bi. Entonces, pues su estética no es la que se supone que deben llevar los chicos. Llamémoslo así. Ujú. ¿Él te lo cuenta el mismo día que ocurre en ese momento o cuando llega a casa? ¿Cómo fue? Me lo cuenta en ese momento. De hecho, yo estaba en el trabajo, yo soy docente, y me manda un WhatsApp contándomelo. Fue a media tarde y automáticamente salgo del aula para poder llamarle y ver si está bien, ¿no? Y dice, no, tranquila, todo bien, estoy en la guagua, no puedo hablar, pero vamos, todo en orden, ¿no? Y luego ya cuando llegó por la noche le pedí que me contara mejor, ¿no? ¿Y ahí cuando decides publicar el vídeo? Sobre la marcha en cuanto llegué a casa. Fue, claro, durante mi momento en el trabajo desconecto porque estoy en lo que estoy, pero fue llegando de camino a casa cuando fui un poco procesando y me vino esa rabia contenida y no sé cómo ni por qué decidí grabarme un vídeo y publicarlo. Bueno, primero se lo mandé a él para pedir la autorización, por supuesto. Y, y, y fue eso, en ese momento, el pronto pero también esa necesidad de decir, no podemos quedarnos impasibles, porque es que hoy fue, o en este caso el lunes fue él, y fue, entre comillas, algo leve, pero es que desgraciadamente está viviéndose a diario, a diario. Me siento abrumada por todo, por el vídeo ha hecho viral increíble, la verdad que no lo pensé, pero la de mensajes que he recibido de apoyo, la de mensajes pero también me cuentan personas a las que les ha pasado también cosas de ese estilo, ¿no? Insultos, estar con su pareja del mismo sexo y eso, las miradas, los insultos, mujeres trans, bueno, hay muchas mujeres trans que no se suben en medio de transporte precisamente público para evitar ese tipo de momentos. Es que Pero eso es grave. es muy grave lo que está pasando y tenemos que espabilar como sociedad, sobre todo porque sabemos que quien piensa así es una minoría. Somos la mayoría quienes tenemos el sentido común de respetar la identidad y la orientación de las personas, dejar que cada persona sea quien es. No es tan difícil. Ujú. ¿Tu hijo conoce a esa persona? No. No. No, de hecho no sabría identificarla en este momento. Ujú. Por lo tanto, claro, no se plantean poner una denuncia sobre este caso de odio, ¿no? No, la verdad que no nos lo planteamos, pero principalmente porque en ese momento, claro, fue algo muy puntual, sin testigos conocidos y sin saber identificar a la persona. Entonces, pero bueno, al menos esta denuncia pública que ayude a abrir conciencias y abrir corazones, que es tan importante.
Hay un oyente que nos comenta en nuestro número de WhatsApp, el 616-486-754, 616-486-754, nos dice: increíble las alturas de la historia en la que estamos y existan todavía gente reprimida y estancada en un pasado para olvidar. ¿Lo atribuyes a esto, a personas que viven ancladas en el pasado o, como nos dice también el oyente, ¿no?, gente reprimida? Porque al final ese mensaje que dices tú, ¿no?, que prevalezca el amor, el respeto, ¿no?, la aceptación a que somos todos diferentes entre nosotros, ¿no? Yo estoy convencida de que las personas que hacen eso realmente no son personas que estén satisfechas consigo mismas, no son personas felices, pero claro, eso no quita para que vayan haciendo apología del odio hacia otras personas. Es que es indignante lo que está sucediendo. Uh-huh. Al final, como nos dices, tú como madre has constatado que a raíz de ese vídeo que se ha hecho viral, son más casos de los que pensamos, porque claro, cuando una persona vive una situación así de discriminación, pues tiene que seguir con su vida, lo cuenta en su entorno, pero ahí queda muchas veces, ¿no? Uh-huh. Y no somos del todo conscientes de lo habitual que es. Sí, efectivamente. Yo en mi caso es verdad que soy activista también por los derechos del colectivo LGBTIQA+, pertenezco a Diversas, soy vocal de Diversas, y claro, estoy en contacto, principalmente en mi caso, con personas del colectivo en general, pero también con familias, ¿no? Y la infancia trans y la adolescencia trans es un tema que me llega muy de cerca. A fin de cuentas, mi hijo inició su tránsito siendo una persona adolescente, con 13 añitos, muy jovencito. Entonces, claro, sí estoy, sí lo vivo, pero sí tengo conversaciones con personas que me cuentan. Pero es verdad que a raíz de este vídeo se te acerca gente o te cuenta, te manda mensajes, personas de diferentes sitios a quienes no conoces, contándote, ¿no? Diciéndote eso, que es que desgraciadamente es muy común y no podemos normalizarlo. Es que se está normalizando. Es que este tipo de actuaciones están pasando también, no nos olvidemos. Y vuelvo, y perdón porque ya hablo ya de un tema muy preocupante, las infancias y las adolescencias. En los patios de los colegios se está viviendo esto. Y eso no puede ser así. No pueden perderse infancia, no pueden perderse adolescencia. Porque los discursos de odio de las personas adultas calan también en la juventud y en la infancia. Los reproducen. Y eso es algo que desgraciadamente se está viviendo. Lo vivimos en el inicio del tránsito de nuestro hijo. Estaba en un colegio al que tuvimos que quitarlo de ese colegio por el terrible bullying que llevaba años viviendo y siguió viviendo durante su primer año de tránsito. Entonces, como sociedad y como persona, ya no solo como sociedad, cada persona tiene que reflexionar qué hace al respecto. ¿Pertenecemos a esa mayoría silenciosa? Que cuando vemos algún tipo de agresión de este estilo no hacemos nada, no actuamos por no meternos en follones, o damos la cara y decimos, oye, eso que estás diciendo no puede ser, deja en paz al chiquillo, por ejemplo, algo así. ¿Qué dice tu hijo? A raíz de la repercusión que ha tenido el vídeo, claro, de ver a su madre en redes sociales hablando de su caso, ¿no? de él en concreto. ¿Cómo lo lleva? Lo lleva bien, de hecho orgulloso y presumiendo de madre con sus amigos. Mi madre haciendo de madre, porque además es eso, ¿no? Soy su madre y un poquito madre también de su grupo de amigues, ¿no? Hablas de amigues. ¿Qué importante es para ustedes el lenguaje? Es muy importante porque aquello que no se nombra no existe. Yo en estos momentos estoy hablando de mi hijo, pero mi hijo realmente es un chico trans no binario y sus pronombres son masculinos y neutros. O sea, yo con él utilizo tanto el él como el elle. Entonces, es importante, pero luego hay personas no binarias que no usan sino solamente el elle. Y si yo no uso el elle, no estoy nombrando a esa persona. Por eso es importante incluir a todas, a todes y a todos. O sea, a todas las personas. Precisamente por eso.
porque no nombrarlo es negarle su identidad. ¿Y quién soy yo para negar la identidad de una persona? No, yo tengo clarísima mi identidad. Si mi hijo me dice quién es, ¿cómo le voy yo a negar su identidad o a cuestionarle? En absoluto. Ujú. Imagino que, claro, tú como docente también, que estás en contacto con el alumnado, ¿qué ves en las aulas? Lo que yo soy docente de personas adultas. Ah, bien. ¿Y ahí? De todo. Sí, ¿no? De Porque también lo todo. decías, que al final los adultos somos un ejemplo para los Exacto. menores. Hay de todo, pero yo creo que cuando tratamos con individuos, pero es verdad que hay veces en las que sí me abro más como activista y hay veces en las que me ha pasado anteriormente, no en estos momentos afortunadamente, con la formación que estoy impartiendo, pero en cursos anteriores sí no he comentado apenas porque he visto que no han sido espacios seguros. Entonces, soy docente de inglés y me limito a dar inglés, por supuesto, la ventaja del inglés que ya de por sí es un lenguaje inclusivo. Entonces, es un lenguaje principalmente neutro, entonces Sí. no tengo, pero sí es verdad que intento al menos el femenino genérico usarlo, siempre, siempre, Ujú. porque el término persona, el sustantivo persona es femenino, entonces todas las personas que estamos en el aula. Y ya Ujú. está. Fran Baute, presidente de Diversas, ¿qué tal? Buenos días. Hola Mercedes, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí estoy con Sagri Hernández, también vocal de Diversas. Fran, ella nos ha contado la experiencia de su hijo, pero también nos dice que es más común de lo que pensamos. Es así, ¿no? Sí, es así. Lo primero, si me lo permites, Mercedes, pues lanzar aquí en público un abrazo y un mensaje de apoyo activista y solidario hacia la compañera Sagri. Por supuesto, ya lo hemos hecho por privado, pero me parece importantísimo porque estaba escuchando la parte última de su intervención y me gustaría ponderar cómo, a pesar de la rabia, del hartazgo, de la desazón que le ha provocado, como es lógico, la situación, ha mantenido en todo momento esa serenidad con la que se le escuchaba hace apenas unos minutos, ¿no? Y yo creo que es algo muy elogiable y muy encomiable que, a pesar del dolor, del sufrimiento, del hartazgo, insisto, que provocan este tipo de actuaciones de energúmeno, pues que haya compañeras como Sagri que sean capaces, incluso en el momento más doloroso, mantener una serena disconformidad, que es una seña de identidad suya y que yo quería ponderar. A partir de, o una vez dicho esto, sí que es cierto lo que, con respecto a lo que me preguntaba, que se produce muchísimo más de lo que creemos. En los últimos tiempos, el dato está ahí, no me los invento, se han duplicado tanto las atenciones como las personas usuarias en nuestra asociación. Y esto no es un hecho aislado, lo podemos preguntar en asociaciones hermanas que actúan en otras islas o en diferentes puntos dentro de nuestra propia isla, o incluso si hiciéramos un cuestionario de forma general, podríamos identificar claramente cómo este tipo de comportamientos se han multiplicado de forma notable, siendo tremendamente reincidentes en muchísimos casos. Decía Sagri que esto casi, ella restaba mucha importancia y, si se me permite la expresión y con muchas comillas, casi lo reconducía a una cuestión anecdótica. Bueno, se ha quedado en eso, casi, insisto, pero ¿por qué? Pues porque ha tenido, afortunadamente, su hijo un caldo de cultivo familiar, educacional, etcétera, que le ha permitido observar este hecho desde esa perspectiva cuasi anecdótica, como digo, y porque también está, digamos, fortalecido por muchos factores, pero digamos que podría haberse producido una situación absolutamente diferente por distintas causas o por alguna reacción absolutamente legitimada frente a una agresión verbal en toda regla. Por lo tanto, lo que no podemos tolerar bajo ningún concepto es que esta situación de habernos puesto otra vez en el punto de diana a las personas del colectivo y que seamos continuamente presa fácil de sus ataques, de sus fobias, etcétera, se convierta en moneda común, sino todo lo contrario. Y es importante que ante este crecimiento, ante esta oleada masiva
de situaciones hostiles hacia las personas del colectivo, nos preguntemos el por qué. No basta solamente con dar datos, como yo he apuntado algunos, y fríamente, oye, pues sí, estamos siendo, sino decir por qué se sucede esta involución. Y si atendemos a las causas, no sé si tendremos tiempo para apuntar alguna, si atendemos a las causas será más fácil, entiendo yo, encontrar la reversión para hacer posible que algunos consensos básicos y algunas situaciones que creíamos felizmente superadas y en todo caso excepcionales, ahora estemos asistiendo, a una generalización o a una casi frecuencia inaudita de las mismas, ¿no? Fran, vamos con algunas de esas causas, porque es verdad que estamos viendo todos cómo está la situación política, ese triunfo de Trump, el auge de la ultraderecha en Alemania. ¿Ustedes a qué atribuyen estos mensajes de odio como el que estamos hablando, como del que estamos hablando hoy, después de, recuerdo por si hay algún oyente que se haya incorporado ahora, un joven en Tenerife sufrió una discriminación, un señor se negó a subir a la guagua porque iba él, un chico trans. ¿A qué atribuyen ustedes estos casos? Pues nosotros lo tenemos y nosotras muy claro. Hay un auge de esta situación provocada por, indudablemente, la irrupción de la ultraderecha en las instituciones y la penetración de un discurso de odio que pone en el centro a los colectivos más vulnerables, a las mujeres, a las personas LGBTIQA+. Volvemos a retroceder muchísimo en el tiempo y nos encontramos con que situaciones como las que desgraciadamente ha sufrido el hijo de nuestra compañera el pasado lunes, creíamos que ya no podían darse o que, insisto, debían ser excepcionales. Cuando digamos que por las rendijas de la democracia, por las grietas que esta presenta, se cuelan ocupas democráticos como el partido político Vox, la consecuencia de ese coladero es que se produce un inodoro social en las instituciones, que se lanza un discurso donde se nos pone una vez más en el punto de mira. Y claro, quienes de alguna forma tenían un franquito acechando en el horizonte, ahora lo destapan. Lo destapan porque instituciones que son, de la misma manera que muchas veces decimos la importancia de tener referentes para el colectivo, al revés también. Es decir, ahora mismo están empoderados. Y están empoderados precisamente porque han visto que se han colado en las instituciones y que tienen altavoces institucionales donde, por ejemplo, a una senadora en Madrid se la insulta, como es el caso de Carla Antonelli, o tienen un discurso que les permite entrar en los gobiernos para negar desde la violencia machista hasta los derechos y dedicarnos a las personas del colectivo los epítetos más variados. El último, por lo menos que yo he escuchado, ha sido ahora el de pepona transvestida, y además encuentran una legitimidad cómplice por parte de aquellos con quienes pactan. Por lo tanto, la causa está clara, la irrupción, porque no olvidemos, que la práctica, la acción, viene precedida de un discurso alentada, fomentada, auspiciada. Animamos al equipo para que intente meter el gol. Vox anima a que otros ejecuten y ponen en la punta de la diana, en el centro de la diana, a personas como el hijo de nuestra compañera. Esto es absolutamente rechazable. Y decimos desde Diversas de forma muy clara que aquí tienen una responsabilidad, por supuesto, que quienes alimentan ese discurso, claro que sí, pero también quienes son cómplices a través de sus pactos. Y también, y lo quiero dejar muy claro, quienes pretenden hacer lavados de cara desde algunas construcciones o iniciativas que quedan muy bien de cara a la galería, pero que mientras tanto, y ahora diré a lo que me refiero, pero que mientras tanto no mueven nada por fomentar una alternativa, o prefieren anteponer sus cuitas personales y sus diferencias a
la entrada de esta formación política en algunas instituciones. Y me refiero en concreto, yo no me escondo, al caso de Arona, donde Vox, que es absolutamente innecesario para el gobierno municipal, diría lo mismo si estuviéramos en un escenario distinto, pero aún siendo no necesario, el Partido Popular y Coalición Canaria auspician su entrada en el gobierno de este municipio del sur de la isla, y mientras miran para otro lado el Partido Socialista, Más por Arona y Nueva Canaria, que no se ponen de acuerdo para, desde el minuto cero de que esto se produjo, tenían que haber presentado una moción de censura. No hay nada que justifique, más allá de, insisto, cuitas internas, dimes y diretes y diferencias del tipo que sea, que se anteponga a la defensa de los derechos humanos. Lo siento, pero no. Por lo tanto, está muy bien que se vaya a presentar, como hemos tenido conocimiento en el Cabildo Insular de Tenerife este viernes, una moción para rechazar los acuerdos o pactos con los partidos extremistas. Hombre, tendríamos que entrar en el debate qué se entiende por extremista, porque también se ha instalado una idea general equidistante, donde parece que el que no respeta los derechos humanos y un partido socialdemócrata, digamos, con cierta ortodoxia, son lo mismo. Y yo creo que no, que hay diferencias. Pero bueno, no entremos en ese terreno. Creo que habría que dar un paso más y decir, oiga, perfecto, rechazamos acuerdos y pactos con partidos extremistas, pero es que además tenemos que incorporar un apartado en el cual se, digamos, manifieste la obligación de no permitir su gobierno, ni por acción, por supuesto, pero tampoco por omisión. Es decir, queda claro, Fran, el mensaje, porque pero además no es casual. Sí. Arona es uno de los municipios, si quitamos en el caso de Tenerife, Santa Cruz y La Laguna, Fran Baute, que por su nivel poblacional queda claro es lógico que el tengamos mensaje más que nos personas quiere trasladar, pero nos quedamos sin tiempo, ya hemos comprendido todos lo que nos quería contar, también con esas implicaciones políticas, que al final forma parte también, ¿no?, de la sociedad y tiene consecuencias las ideologías, por supuesto, pero nos ha quedado muy claro y ya no tenemos más tiempo. Fran Baute, presidente de Diversas, gracias por habernos atendido. Disculpen que me he extendido demasiado, no simplemente importa. acabar como empezaba, trasladando el apoyo solidario y activista a la compañera, a su hijo, y insistir en que somos mayoría y le vamos a seguir plantando cara. Gracias, un abrazo. Baute. Sagri Hernández, madre de un adolescente, de un chico trans, que nos ha contado este testimonio de este caso de odio, de discriminación a la hora de coger el transporte público, como nos decía Sagri, que además es más común de lo que pensamos y es algo grave, por supuesto, en todos los ámbitos, pero que no pueda una persona subir a un transporte público de manera normal y habitual por este tipo de casos, de verdad que es lamentable. Sagri, gracias por haber compartido con nuestros oyentes tu testimonio y un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Fran. No podía estar más de acuerdo con todo lo que ha dicho, y muchas gracias, Mercedes, y a la audiencia. Canarias desde el aire.